Hay un mensaje que quiero compartir con ustedes esta noche. Está en el libro de Isaías, capítulo 66, verso 6. Isaías 66, 6. Dice allí la palabra: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Desde el momento en que tú naces hasta el día en que tú mueres, habrán tres voces que siempre tratarán de guiarte y llevarte a un destino que cada una de esas voces quiere para tu vida. Esas tres voces se manifestarán durante el momento de nacer hasta el día de tu muerte. ¿Y de qué voces está hablando la escritura aquí? Primero, la voz del alboroto. Y el alboroto es eso que produce división, ruina. Alboroto es cuando en una multitud hay un rumor de, por ejemplo, que hay una bomba y la gente se va a confundir, va a salir en estampida y quizás muchos van a morir. Un alboroto es el que causa división, un alboroto es el que causa contienda, un alboroto es el que confunde y produce muerte. Bueno, esa voz de alboroto es la voz de Satanás. Esa voz de alboroto le habló a nuestra primer madre. Desde el momento en que inició la creación de esta tierra, esa voz de alboroto estuvo allí. Esa voz de alboroto habló en el cielo y confundió a miles de ángeles que luego le siguieron. Dice la Biblia que hasta la tercera parte de los ángeles siguieron esa voz de alboroto. Pero esa voz de alboroto que le habló a Eva en el capítulo 3 del Génesis, le dijo que si desobedecía a Dios comiendo del árbol que Dios dijo no comiera, iba a ser como Dios. Que esta desobediencia le iba a dar la capacidad de ser como Dios, conociendo el bien y el mal y guiándose por su propia moralidad. Pues Eva obedeció esa voz y esa voz produjo muerte a toda su descendencia y a ella misma. Quizás has escuchado esa voz. Tú dirás: Billy, pero yo soy un simple mortal, pero yo no soy tan importante. O quizás soy muy importante, soy el pastor de la iglesia, quizás soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero yo quiero decirte que esa misma voz le habló a Jesús. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16, en el verso 22. Jesús les había dicho a sus discípulos: es necesario que yo suba a Jerusalén y allí sea entregado a los gentiles y muera a causa de los pecados de esta tierra. Es necesario que el Cordero de Dios, que el Hijo del Hombre que fue destinado para ser inmolado, vaya a Jerusalén y allí muera. Entonces Pedro, al escuchar esto, le reconvino, lo llevó aparte y le dijo: Señor, no permitas esto, que nunca esto te acontezca. Y entendiendo Jesús que era la voz de Satanás, la voz de alboroto que quería confundirlo, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa voz de alboroto trató de confundir a Jesús. Esa voz de alboroto es la que trae acusación a tu vida, para traerte remordimiento. Dice en Zacarías capítulo 3 que esa voz estaba a la mano derecha del sumo sacerdote para acusarle. Pero esa misma voz fue reprendida por el ángel de Jehová, diciéndole: que Jehová te reprenda, oh Satanás, que Jehová te reprenda, Jehová que escogió a Jerusalén. ¿Cuántas veces has seguido la voz de alboroto? ¿Cuántas veces has seguido la voz de Satanás, que te incita a pecar, que te incita a hacer maldad, que te incita a hacer lo malo y a desobedecer a Dios? Quizás como a Eva, decirle que establezca sus propios límites morales y que entonces tendrá la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, y lo que Él establezca bueno será bueno para él, y lo que Él establezca malo será malo para ella. Esa voz es la que confunde, pero el seguir esa voz solo producirá muerte en tu vida. Luego tenemos la voz del templo. ¿Y a qué se refiere con la voz del templo? Pero la Biblia nos habla que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Más aún, cuando nosotros somos templo del Espíritu Santo, eso no quiere decir que seamos buenos. De hecho, la Biblia dice que en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro ser natural solo hay maldad. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6 que cuando Dios vio el corazón de los hombres, lo único que pudo ver fue que el pensamiento de los hombres era solamente hacer lo malo. De continuo solamente pensaban en hacer lo malo.
La Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne, dice en Gálatas 5:19, que son adulterio, ira, fornicación, inmundicia, idolatría, lascivia, pleitos, celos, enemistades, iras, contiendas. Porque en nuestra carne solo está el hacer lo malo. Esa voz del templo fue la que un día le habló allí al rico insensato. Dice la Biblia en el capítulo 12 del libro de Lucas. En el capítulo 12 del libro de Lucas y en el verso 13. Aquel hombre insensato, aquel hombre que estaba recibiendo mucho dinero, aquel hombre que pensó que podía almacenar mucho dinero, porque alguien quería justificarse ante Jesús y le dijo: Señor, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Entonces Jesús le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre, en el capítulo 12, verso 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Escuchen que esta voz, él tuvo una conversación consigo mismo, quizás tú la has tenido. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Esta voz del templo estaba engañando a este hombre. Esta voz le estaba diciendo: tienes muchos bienes guardados para muchos años. Esta voz le estaba diciendo: come, bebe, regocíjate. Olvídate de las leyes de Dios. Olvídate de seguir a Dios. Aprovecha tu vida. Quizás la voz de tu propio cuerpo, joven, te está diciendo que tengas una sexualidad desordenada, que aproveches tu juventud, que bebas, que fumes, quizás que hagas cosas perversas, porque tu carne, el querer en tu carne solo está en hacer lo malo, dijo el apóstol Pablo. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y si no tienes una naturaleza nacida de nuevo, entonces solo hay en ti maldad. Esta voz engañó a este hombre y Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice la Biblia que así es todo aquel que es rico para consigo mismo, pero se olvida de Dios. Y la voz de tu templo, la voz de tu carne, te está engañando y te está llevando a apartarte y a olvidarte de tu Dios. Pero luego tenemos la voz de Dios. Esta misma voz fue la que le dijo a este rico insensato: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Ahora, esa voz de Dios dice que le habla a todos los hombres. En Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha designado un día. En el verso 30, Hechos 17 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la voz de Dios llamando al arrepentimiento. Esa es la voz de Dios diciéndole, mostrándole al hombre su maldad. Esa es la voz de Dios mostrándole al hombre que si no se arrepiente y se vuelven a Él, serán condenados a un eterno infierno. ¿Cuál de estas voces estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Satanás que te dice que si desobedeces vas a ser igual a Dios? ¿O quizás estás escuchando la voz de tu templo, de tu carne, que te incita a pecar, a la lujuria, a la sexualidad, a la inmoralidad, a la glotonería, a la gula, a la pereza? O quizás hoy vas a escuchar la voz de Dios que te dice que te arrepientas, que te dice que hay un día establecido de juicio, que te dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú decides en esta noche qué voz vas a escuchar,
¿Qué voz vas a seguir? ¿A cuál de ellas vas a obedecer? Si decides obedecer a Satanás, solo te espera un lugar en tu eternidad y el día en que tú mueras. Pues la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si decides seguir la voz de Satanás, será lamentable para tu alma, será más lamentable para aquellos que estamos orando y buscando la presencia de Dios y rogando por ti. Pero tu destino eterno será el infierno. Ahora, si decides seguir la voz de tu carne, quizás vivas con placer, quizás vivas con mucho regocijo mundano, quizás tenga momentos de alegría y pasividad y de placer, pero finalmente tu carne también te llevará al infierno, porque la Biblia dice que los que practican tales obras de la carne son dignos de muerte eterna. Ahora, si decides seguir a Dios y escuchar la voz de Dios, entonces podrás entender lo que Jesús un día dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y la única manera de nacer de nuevo es arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él dijo en Juan capítulo 1, verso 12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la capacidad de ser nacidos y de ser hechos hijos de Dios. Así que tienen la oportunidad de hoy obedecer a Jesús, de hoy seguir a Jesús, de hoy nacer de nuevo y ser una nueva criatura. Solamente decide venir hoy a los pies de Jesús. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que confesarlo públicamente ante este altar, ante estos testigos, y entonces recibirlo en tu corazón. Y se producirá el milagro más grandioso del universo, un nacimiento que no es de carne y de sangre, sino del Espíritu. Pasarás de muerte a vida. Tu naturaleza frágil, mundana, pecadora será transformada y será renovado en un nuevo hombre. Y entonces serás parte del reino de Dios. ¿Quieres venir esta noche? Desciende de las gradas. Desciende de ese lugar donde estás, porque quizás pueda ser la última oportunidad que tengas. Tú no sabes si ahora al salir de esta reunión vayas a morir. Yo no sé si esta noche podría morir, podría enfrentarme al juicio eterno y entonces ya no habría rescate por los pecados, porque solamente en vida tuviste la oportunidad de arrepentirte, quizás la desechaste. No hagas eso esta noche. No hay nadie que esté en el infierno a quien Cristo no ha llamado. No hay nadie que esté en el infierno que no haya recibido la oportunidad de arrepentirse. Y hoy tienes tu momento de arrepentimiento. Ven a Cristo ahora. Desciende de esas gradas. Este es tu momento. Este es tu llamado. Este es el tiempo. Este es el tiempo de tu visitación. Ahora quiero que ustedes vayan conmigo, si lo quieren, al capítulo 9 del libro de Hebreos. Y llegaré al texto un poco más tarde. Quiero hablar esta noche sobre el tema: 3 cosas. 3 cosas sin las que no puedes presentarte. 3 cosas sin las que no puedes presentarte. Mi padre no era un hombre pobre. Mi padre no era un hombre rico, le llamaríamos clase media. Hizo todo lo que usted puede hacer en una granja de tierra roja, en Carolina del Norte. Nunca miré su cuenta bancaria, nunca sabía cuánto ganó. Parecía tener siempre suficiente sobre la mesa y siempre teníamos un trabajo y teníamos 5 centavos de helado todos los sábados. Lo hicimos muy bien. Mira a los Walton y verás un poco de cómo vivíamos en esos días en las montañas de Carolina del Norte. Ya sabes cómo viven ellos. Un hombre no es rico por lo que tiene, sino por lo que puede hacer sin.
Usted no es rico por lo que tiene, sino por lo que puede hacer sin. Recordaré esa declaración. Y como entramos en una recesión, supongo que estamos en una depresión, como se llame lo que estamos viviendo. Se sorprendería de lo que puede hacer sin ello. Vuelve a vivir como vivíamos cuando yo era niño, pero te diré que podrías caminar en todos los pueblos de alrededor y no tendrías miedo de que te golpeen o roben, o te asalten, o de una violación. No sabíamos de ello. No recuerdo nunca oír de un asesinato en nuestra comunidad. Y de alguna manera u otra, éramos las personas más felices del mundo. Y teníamos que trabajar desde las 3 de la mañana hasta la puesta del sol. Mi madre siempre servía el desayuno a las 5:30 todas las mañanas. Y no sabíamos lo mal que estábamos. Ahora la Biblia dice que hay al menos 3 cosas que no pueden dejar de faltarnos si quieres tener alegría y paz y seguridad y tus pecados ser perdonados y saber que irás al cielo. ¿Pero qué son? El primero se encuentra en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. En otras palabras, si Jesucristo no hubiera ido a la cruz y derramado su sangre, nunca podrías tener perdón. Serías un alma perdida. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nombra el derramamiento de sangre. Y en Levítico 17:11 Moisés dijo: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. Ahora, si eres una persona promedio, tienes 5 litros de sangre circulando en tu cuerpo cada 23 segundos. La sangre se lleva a la basura y la vuelve a traer sin contaminación. Es la sustancia más misteriosa de toda anatomía. Nadie sabe exactamente todo sobre la sangre. Y todos estamos relacionados por la sangre. Usted puede ser un hombre negro, un hombre blanco o amarillo. No importa. Cualquiera que sea su antecedente, estamos relacionados. Su sangre y la mía son la misma. No importa, puede ser intercambiado entre las razas. La Escritura dice, y el apóstol Pablo dijo, que Dios ha hecho de una sangre todas las naciones de la tierra para habitar sobre la faz de la tierra de un mismo linaje. Cuando tengo una transfusión de sangre, y la he tenido varias veces, nunca me preguntaron de qué color es la sangre, de qué piel salió. Solo quiero que lo hagan pronto. Nuestra sangre, estamos relacionados desde Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres, y pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, y entonces pasó algo interesante. Trataron de cubrir sus pecados con hojas de higuera y no pudieron hacerlo. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dios salió y mató a algunos animales y derramó sangre. Dios estaba enseñando al hombre desde el jardín del Edén hasta ahora mismo que si hay que tener perdón de pecados, primero hay que derramar sangre. Y usted va todo el camino viendo lo mismo. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Cuando Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y Eva, Caín vino y trajo un sacrificio, pero no había sangre en el sacrificio. Abel trajo también un sacrificio, y Dios aceptó el sacrificio de Abel porque él había derramado sangre para venir ante Dios. Y usted tiene que hacer lo mismo. Y allí ocurrió el primer asesinato de la historia. Y luego recuerdan aquella noche en Egipto. Dios dijo: voy a venir en juicio sobre Egipto, y voy a matar al primogénito de toda casa en Egipto. Y el juicio, recuerda. Y lo que ahora celebran,
quiero que tomen un poco de sangre del cordero y la pongan sobre la parte posterior de la puerta y en los dinteles. Y cuando yo vea la sangre, voy a pasar y no voy a traer juicio sobre sus casas. No importa si es una casa de pobres o de ricos. Cuando vea la sangre, yo pasaré. ¿Por qué? Vas a la comunión el domingo y tomas el vino, el zumo de uva de la iglesia. Y ese vino, ese jugo representa la sangre. La sangre que fue derramada en la cruz. Juan el Bautista llamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llamó Cordero? Porque como el Cordero iba a la cruz, su sangre debería ser derramada por nuestros pecados. Él quita los pecados del mundo. Y esa sangre esta noche puede limpiar cada pecado que has cometido. Hay poder en la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Quieres ser perdonado esta noche? ¿Quieres el perdón? Porque no vas a entrar al cielo si no eres perdonado. Si eres culpable, no podrás llegar a entrar al cielo. Todo pecado tiene que ser perdonado. No hay forma de pedir perdón excepto por la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora la sangre, por supuesto, es simbólica en la Biblia. Significa que la vida de Cristo fue dada por nosotros en la cruz. Y cuando Él murió en esa cruz y derramó esa sangre, Dios aceptó ese sacrificio en nuestro lugar. Ya no tienes que hacer sacrificios. En otras palabras, el juicio vino sobre Jesús. Y no tendrás que pasar un solo día en el infierno. Serás perdonado como si nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Por la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La Escritura dice que fueron redimidos, no por plata y oro, sino por la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha. Una de las canciones más populares es Un día feliz, cuando Jesús lavó mis pecados. En Apocalipsis 12 leemos: vencieron por la sangre del cordero. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús pagó el rescate. Leí el otro día sobre un artículo italiano que fue secuestrado y lo están mirando, y que cobraban 16 millones de dólares. Y hay una canción que decía: no pagaré por el rescate. Pero si Jesús hubiera estado en ese lugar, hubiera pagado por el rescate. Y Él pagó el rescate tuyo con la propia sangre. No hay precio más grande que nadie haya hecho. Y Jesús está diciendo: te amo, te amo. Quiero que seas perdonado. Acepta mi sacrificio por ti. Los ángeles no podrían creerlo. Sangraron sus espaldas. Estaban listos para venir y barrer al mundo entero y rescatar al Hijo de Dios. Pero Él no los llamó. Él dijo: vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él murió y derramó su sangre en esa cruz por ustedes. Sin el derramamiento de sangre, ustedes no podrían ser perdonados. La segunda cosa sin la que no puedes pasar, sin la que no puedes estar, está en Hebreos 11:6. Solo volteen un par de páginas. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradarlo. Ahora Cristo ya ha hecho la obra en la cruz, pero ahora usted tiene que hacer su parte. Sin fe no puedes agradarle. Hebreos 11 ha sido llamado el Salón de la Fama de Dios. Y después de este pasaje se enlistan algunos héroes de la fe como Noé y Abraham y Sara y Jacob y José y Moisés. Y hasta una prostituta, Rahab, porque ella también creía en Dios y probó su fe por sus obras. Pero usted dice: ¿qué es la fe? He cometido todo tipo de pecados y sé que debo tener la sangre. Ahora descubrí que debo tener fe. ¿Qué es la fe?
¿Cómo tengo esta fe? ¿Sabes qué es la fe? No estoy seguro de poder explicarlo, pero la fe es creer y recibir lo que Dios ha revelado. Lo que Dios ha revelado en la palabra, lo que Dios ha revelado en la naturaleza, lo que Dios ha revelado en la conciencia. Y se puede definir como esa confianza en el Dios de las Escrituras y en Jesucristo, a quien Él envió para salvación. Fe es confianza personal. Aparte de cualquier obra en Cristo, no puedo trabajar para ir al cielo. Debes recibir a Cristo como tu Salvador. No por obra, no porque tengas el título de cristiano. Pero no puedes hacer una sola cosa para ganar un minuto en el cielo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros mismos, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, sino que el que cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mi salvación no depende de mí. No depende de lo que yo hago. Depende totalmente de la obra de Jesucristo en la cruz. Del hecho de que lo he recibido como mi Señor y Salvador. Pero después de ser salvo, debes trabajar cada día por ello. Para guardar tu salvación permaneciendo en Él, apartándote del pecado. La fe sin obras está muerta, dijo Santiago. Ahora la Biblia enseña que la fe es el único medio para acercarte a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Jesús dijo, y este es un imperativo, allí en Mateo o en Marcos 11, dijo, este es tu mandamiento. Tu mandamiento es para que crean en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo. Es un mandamiento, Dios te manda, te da una orden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otra manera en la que puedas acercarte a Dios, no hay otra forma, no hay otra manera en la que puedas entrar al cielo excepto por la fe. Por lo tanto, debes ser justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 verso 1. ¿Qué es la fe? La recepción del Evangelio, la confianza en Dios y en su palabra, estar confiado de eso mismo. Una dependencia total de Cristo para nuestro perdón y para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. ¿Alguna vez escucharon la historia de John Patton, el gran misionero en las Nuevas Indias? Estaba traduciendo y tratando de aprender su idioma y no podía traducir la palabra fe. Y trabajó en ella durante meses y meses y no podía encontrar una palabra para fe. Y un día vino un hombre acostado en una silla de ruedas, reclinada, que soportaba el peso de todo el cuerpo. Y John Patton dijo, ¿qué estás haciendo? Y el hombre dijo, reclinándome. Patton saltó y dijo, tengo mi palabra de fe. Es reclinarse en Jesús. Así es como lo tradujo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea se recline en Él. Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Reclínate, entrégate, recuéstate en Jesús. Él soportará tu peso para que no seas condenado. Pon todo tu peso en el unigénito Hijo de Dios. ¿Te has reclinado? ¿Has puesto tu peso, tu pecado en Cristo, solo en Cristo? ¿O cuentas con un poco de tu propia santidad, de tus propias obras? No puedo bajar aquí y reclinarme en el banco de la iglesia y decir que soy salvo. No puedo reclinarme en mi pastor y decir que soy salvo. ¡No! ¡Reclínate en Cristo! Tu fe debe estar puesta en Cristo, en la persona del Señor Jesucristo, y eso es fe. Fe significa que yo recibo y respeto lo que Dios ha hecho por mí. Pido esta noche que pongan todo su peso en Jesús, en Jesucristo. Jesús, nada más.
Solo Jesús. Y luego la tercera cosa sin la que no puedes presentarte. Primero, sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Segundo, sin fe no podrás agradarle. Tercero, porque sin mí nada puedes hacer. Juan 15:5. Nada. Nada. Ahora, por supuesto, Jesús está hablando de la vid y las ramas y está hablando de dar fruto. Y en otras palabras, sin mí no podrás llevar ningún fruto. Después de haber venido a Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo viene a vivir en tu corazón. Ahora el Espíritu Santo es el representante del Señor Jesús en la tierra. Jesucristo está a la diestra del Dios Padre. Él se fue y envió al Espíritu de Dios para estar aquí en la tierra. En el momento que recibes a Cristo, en el momento que pones todo tu peso en Cristo, el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de ti y Él vive a través de ti y en ti. Y tu vida cristiana la puedes vivir a través de Él. Ahora el capítulo 15 es un capítulo importante en la Biblia y vamos a darles ese capítulo 15 a los que vengan esta noche de inmediato, porque es una imagen importante de la relación que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Usted ve esta vid, las vides fueron cultivadas por toda Palestina en esos días y necesitaban mucha atención y crecían rápido y fueron podadas drásticamente cada día. Y en diciembre y enero, ellas daban dos clases de rama, aquellas vides. Unas llevaban fruto y las otras no llevaban fruto en lo absoluto. Así que las ramas que no llevaron fruto se cortaban drásticamente para que no le quitaran nada de fuerza de la raíz y de la vid misma. Ahora, la madera de la vid tiene características curiosas que no sirve para nada. Era demasiado suave para cualquier propósito. Estas ramas falsas, estas ramas no tenían ningún valor, no servían para nada, solo para hacer una hoguera. Y Jesús dice que sus seguidores son así. Algunas son hermosas ramas que dan fruto de sí mismo, otras son inútiles porque no dan fruto. Y los cristianos deben ser cristianos que den fruto en cada profesión. Deben practicar la palabra. Sus obras deben ser en Jesús. Creo lo que la Biblia dice, porque dice que es santa. Un hombre me dijo, él dijo que soy un fundamentalista con gran fuerza y se veía tan malo como nunca he visto a nadie. Lo decía en serio, lo era. Pero eso no significa necesariamente que estés bien con Dios. Tienes que demostrarlo dando frutos. Tienes que probarlo dando frutos. ¿Qué son los frutos? El fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Todos esos son frutos del Espíritu. Son la característica de un verdadero creyente en Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Parecen ser cristianos y actúan como cristianos de muchas maneras, pero en el interior no hay presencia de Dios, no hay vida, no hay fruto. Ahora, tres formas en las que podemos alejarnos de Cristo. Usted puede negarse a escuchar a Cristo. Segundo, usted puede escuchar pero no darle su vida, no aceptar su apoyo. Tercero, usted puede aceptarlo no como el maestro, no hacerlo el Señor de su vida. Porque cuando vienes a Jesucristo no solo lo aceptas como Salvador, sino que lo aceptas como Señor, como el maestro, al Señor Jesucristo. Él debe ser el Señor de tus ojos, el Señor de tus oídos, de tu lengua, de tus manos, de tus pies, el Señor de tu cartera, de tu cuenta bancaria, de tu familia. Él es el primero en todas las áreas de tu vida. Él está al mando de todo en tu vida.
¿O estás entre las ramas que no dan fruto y deben ser cortadas y echadas al fuego? Recuerda siempre que la rama que no da fruto debe ser destruida y debe ser echada al fuego para que no haga inútil a la vid. Aún entre ustedes que están leyendo la Biblia, este pasaje puede que les parezca muy extraño. No tengo tiempo esta noche de hablarte, pero te diré que la paga del pecado es la muerte. Creo que hay verdaderos cristianos aquí, pero también creo que muchas veces muchos cristianos se pierden por falta de conocimiento. ¿Estás permaneciendo en Cristo? Jesús se retiró a lugares solitarios al encuentro con Dios. Debemos hacer lo mismo. Debemos mantener contacto con Él todos los días. Debemos ser constantes, nunca apartarnos de su presencia. Debemos permanecer en Él para agradarle espiritualmente a Dios. Sin mí nada pueden hacer para producir frutos sobrenaturales. Pero ¿cómo puedo amar a ese que realmente no quiero amar? ¿Cómo puedo ser amable cuando normalmente quiero golpearlo en la cara? Cuando Él viene a vivir en mi vida, puedo perdonar a los que me han hecho mal. Y las cosas que dicen. Ese es el verdadero fruto. Porque ves, en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que no puedo vivir una vida cristiana por mis propias fuerzas. Cuando Cristo viene a vivir en mí, entonces tengo la capacidad de amar, de perdonar y permanecer en su palabra. Él me da la fuerza para vivir cada vida, cada día, y por sus frutos los conoceréis. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin fe no puedo agradarlo. Y sin mí nada podéis hacer. Les voy a pedir esta noche que reciban a Cristo para que perdone sus pecados. Voy a pedirte que te rindas a Él como Señor. Voy a pedirte que vengas y lo hagas el amo de tu vida. Sin Él nada puedes hacer. Quizás has intentado mucho. Tu vida emocional es un fracaso. Tu familia es un fracaso. Tus finanzas son un fracaso ahora mismo. Y puede que tengas mucho dinero, puedes que tengas muchas relaciones hoy. Pero no se trata de eso. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Cuántas veces oímos a gente que aparentemente han ganado el mundo, pero descuidaron a Dios en sus vidas, lo negaron, lo abandonaron, y muchas veces ellos mismos terminan con sus vidas? Porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer, nada. Vengan esta noche, reciban el regalo de la salvación. Reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Te estaremos esperando. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin fe no puedes agradarle. Y sin mí nada podéis hacer. Hoy puedes tener estos tres. Aceptar el derramamiento de sangre que Jesús hizo en la cruz por ti. Poner tu fe y tu confianza. Recostarte en Él. Y tener la fuerza y la seguridad de que cuando empieces. Ahora esta noche quiero hablar sobre el Evangelio de Juan, el capítulo 11 y el versículo 25. Y Jesús le está hablando a Marta. Lázaro ha muerto. Y Lázaro está en la tumba. Y Jesús está tratando de consolar a María y a Marta, las hermanas de Lázaro. Y esto es lo que Él dice. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo: sí, Señor, lo creo. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo.
¿Sabes? La Biblia habla de tres partes de nosotros. La Biblia dice que estamos edificados con tres cosas. Primero tenemos un cuerpo. Ahora tu cuerpo te permite ver a la gente, caminar, escuchar, dar la mano. Pero el cuerpo nunca puede hacer un amigo. Es el alma y la personalidad la que tiene la capacidad de amar a las otras personas y tener relaciones sociales. Y a la mayoría de nosotros no nos gusta ir a funerales, no nos gusta hablar de la muerte. Y nosotros en Estados Unidos tenemos un gran temor a la muerte. Y la Biblia dice en Hebreos, en el 2 capítulo, quien por el miedo a la muerte estuvieron toda su vida sujetos a servidumbre. El miedo a la muerte puede mantenerte en cautiverio toda la vida. Y la Biblia dice en Génesis 3:19 que polvo eres y al polvo volverás. Y en Génesis 5 menciona esto. Dice esto: y murió 11 veces. Vas a morir. ¿Estás preparado para morir? La Escritura dice: prepárate para morir. Prepárate para encontrarte con Dios. Está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Pero Satanás susurró a Adán y a Eva en el oído: ciertamente no morirás. Y todavía esa mentira está contigo. Usted dice que alguien más va a morir en ese accidente automovilístico. Alguien morirá de neumonía o de cáncer. Alguna otra persona morirá de un ataque al corazón. Pero un día de estos serás tú. Miramos nuestras pantallas y vemos películas y vemos cómo personas vuelven, como Marilyn Monroe, Elvis Presley, y pensamos que están vivas. Incluso vemos al expresidente Kennedy regresar en la pantalla, o a Martin Luther King, y de alguna manera tenemos ese pensamiento de que están vivos ahora mismo, pero no lo están, están muertos. Entonces el cuerpo muere. Tu cuerpo va a morir, va a ir a la tumba. La segunda parte de nosotros se llama el alma. Y a veces lo intercambiamos en alma y espíritu, pero creo que hay una diferencia entre ambos, el alma y el espíritu. ¿Pero qué es el alma? El alma puede pensar. El alma puede decidir, puede desear, puede amar, puede aprender, puede odiar, puede reaccionar. En resumen, el alma es esa parte que llamamos personalidad. Ahora tengo 2 perros en casa, altamente entrenados, pastores alemanes. Podrían matar. Y uno de ellos está entrenado para correr, otro para gruñir y morder, si es necesario. Pero sabes, he notado que esos perros tienen emociones. Ellos se afligen. Parecen preocuparse si no les dan los alimentos a tiempo. Y se enojan y aman. Y cada uno tiene su propia personalidad. ¿Por qué? Verás, un perro tiene alma, igual que tú. Todo el mundo animal tiene un alma. Sí, un animal tiene un cuerpo y una personalidad similares a los humanos. ¿Qué hace que los humanos sean diferentes? ¿Algunas veces has pensado en eso? ¿Qué te hace diferente a tu perro? ¿Qué te hace superior a un elefante? ¿Qué te hace superior a cualquier otro animal? La tercera cosa, el cuerpo, el alma y el espíritu. Los animales tienen cuerpos, los animales tienen alma, pero ningún animal tiene espíritu. El espíritu es algo que solo los humanos tienen. El hombre posee algo además de su cuerpo y su alma que el animal ahora mismo no tiene. Tiene el espíritu. El espíritu es totalmente único. ¿Sabes lo que es el espíritu? El espíritu es la capacidad de conocer y disfrutar y tener comunión con el Dios Todopoderoso, el Dios del universo, el Dios que hizo las estrellas, la luna, el sol, el mundo entero. Tú, tan solo tú, puedes tener compañerismo con Dios, con el Dios Todopoderoso, porque te dio un espíritu. Eres un espíritu. Tu espíritu vive en tu cuerpo. Naces con ese espíritu y es la habilidad de tener comunión con Dios. Y el espíritu hace que incluso la persona más baja en todo el mundo
sea superior al animal más alto. Así la raza humana opera en 3 niveles: físicamente con el cuerpo, socialmente con el alma y espiritualmente con el espíritu. Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado con nuestros espíritus? La Biblia dice que nuestros espíritus están muertos en pecado y transgresiones. Nos hemos rebelado contra Dios, nuestros espíritus han sido separados de Dios, nuestros espíritus están muertos, y esa es la razón por la que Jesucristo vino y murió en la cruz. Fue para reconciliarnos con Dios, porque el pecado había separado mi espíritu del de Dios. No puedo tener comunión con Dios, no puedo conocer a Dios. Podría estudiar toda mi vida teología y nunca encontrar a Dios. Podría estudiar filosofía toda mi vida y nunca encontrar a Dios. Podría ser el científico más brillante y nunca encontrar a Dios. Pero algo se interpuso entre mi espíritu y Dios. Y ese algo es el pecado. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eres un pecador, soy un pecador, separado de Dios. Y este es un planeta en el que todos los seres humanos nacen en pecado, separados de Dios. Puedes estar físicamente vivo, socialmente vivo, pero espiritualmente estar muerto. Y la Biblia dice, la que vive de placeres mientras vive está muerta. Hay una canción de country que escuché este año, donde un vaquero mayor decía que lo que necesitaba eran caballos rápidos, mujeres jóvenes, whisky. Y eso era todo lo que necesitaban. Y así es el mundo. Está vivo, pero muerto. Caballos más rápidos. Vivo, pero muerto. Muy parecido al hombre que Jesús dijo acerca de que era un rico y le decía a su alma, relájate, bebe, regocíjate. Tienes muchos años. Construye graneros más grandes. Y Dios lo llamó tonto. Dios dijo, esta noche vengo a pedir tu alma. Lo mató. Y Dios dijo, necio. Muchos de ustedes piensan que tienen años y años, y años y años, y no saben que en este mismo momento está señalado un día para que mueras, para encontrarte con Dios. Y puede ser esta semana. Nunca se sabe. Y en este pasaje que leí, Lázaro, una persona a la que Jesús amaba mucho, uno de los amigos más íntimos de Jesús, había muerto. Y vi la otra noche en la televisión una repetición de la película de George Stevens, la historia más grande jamás contada. Y pensé que una de las escenas de toda la película más dramática fue cuando Lázaro resucita de entre los muertos. Y pensé en Lázaro cuando está en esa tumba. Ha estado allí por varios días. Y hay varias cosas acerca de él. Cuando lo miré y pensé en él, Lázaro no tenía apetito. Cuando estaba vivo tenía hambre regularmente, pero mientras estaba muerto no tiene apetito. ¿Sabías que si estás muerto en tu espíritu, no tienes ningún apetito para con Dios? No tienes ningún apetito por leer la Biblia, por orar, por hablar de cosas espirituales. Estás muerto espiritualmente. Puedes ir a la iglesia. Miles de personas hoy pertenecen a la iglesia, pero están muertas espiritualmente. Realmente no tienen ningún sentido, ninguna comunión con Dios. Y lo segundo que pensé sobre Lázaro fue que no había actividad. Una persona espiritualmente muerta no tiene ninguna actividad espiritual. Tiene mucha actividad física, actividad social, pero poca actividad en favor del reino de Dios. Hace unos meses mi esposa y yo viajamos a Guatemala con Luis Palau. Él está aquí esta noche, justo después del terremoto. Y se rompió mi corazón por ver tanta necesidad. Y dije, necesitamos que por la gracia de Dios vengan la gente y nos ayuden. A las personas dolientes del mundo, ya sea que estén en casa o en el extranjero. Actividad para el reino de Dios.
Luego otra cosa acerca de Lázaro era la falta de conciencia. Él no estaba consciente de sus amigos. Los hombres muertos no aman, los hombres muertos no ven el peligro, los hombres muertos son insensibles al hambre, los muertos no lloran. Y luego la cuarta cosa, estaba ciego. Y la Biblia dice que nosotros también somos ciegos, tenemos ceguera espiritual, tu espíritu puede estar ciego esta noche y la Biblia dice que Dios ha cegado las mentes de los que no creen. Ustedes son ciegos espiritualmente. Y luego la quinta cosa acerca de él era que olía. Llevaba muerto 4 días y decían que ya apestaba. Pero ¿saben lo que la Biblia dice? La Biblia dice que toda nuestra justicia y nuestra bondad que tratamos de amontonar para agradar a Dios huele mal a los ojos de Dios. Es como un trapo de inmundicia, dice la Escritura en Isaías 64:6. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego la sexta cosa acerca de Lázaro fue que estaba atado. ¿Sabes? El método de embalsamiento de los orientales era muy efectivo y consistía en interminables envoltorios. Y sin embargo estás vivo esta noche físicamente, estás vivo al respecto con tu actividad social, pero estás atado espiritualmente muerto. Estás atado por los hábitos y el pecado. Estás atado, como habló Johnny Cash, por las drogas y el alcohol. Los hombres están atados por la lujuria, por el dinero, por la soberbia de la vida, por los pecados sexuales. Todo esto indica muerte espiritual. Socialmente estás vivo, físicamente vivo, pero vuestro espíritu está muerto para con Dios. ¿Te gustaría estar vivo esta noche? Totalmente, completamente vivo. Espiritualmente, ¿qué puedes hacer? Bueno, pensemos qué podemos hacer por Lázaro. Démosle algo de comer quizás. Dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es darle comida al hambriento. Jesús no alimentó a los miles de hambrientos que hay en el mundo. ¿Sabías eso? Tenemos compasión, debemos hacer lo que podamos, pero eso no devuelve el espíritu. El espíritu está muerto. El hombre tenía una necesidad más profunda, mayor necesidad del hombre es la reconciliación con Dios, y eso es lo que vino a hacer Cristo en la cruz. Dices, bueno, tal vez necesitan más entrenamiento, cambiar de entorno. Sabes, muchos intelectuales hoy en día, me doy cuenta, que están cada vez más desilusionados con toda la raza humana. Están desilusionados porque no entienden cuál es el problema de la raza humana. Y es el problema espiritual. El problema de la raza humana no es un problema étnico, no es un problema físico. No, el problema de la raza humana es un problema espiritual. El espíritu del hombre está separado de Dios. Odia, miente, engaña, pelea, mata, tiene guerra porque su espíritu no está bien con Dios. Entonces el hombre necesita enderezar su espíritu con Dios. Hay una gran cosa que un hombre muerto no puede hacer. ¿Sabes qué es? Él necesita vida. Jesús mismo afirma ser la vida. ¿Qué necesitan los hombres espiritualmente muertos? Dijo que la razón por la que vino al mundo fue para dar vida y vida en abundancia. Él dijo, este es uno de los mejores pasajes de toda la literatura. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, si fueras una persona muerta, ¿no te gustaría escuchar esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees en Jesucristo? Eso significa comprometerse, entregarle la vida a Él para recibirlo como su Señor y su Salvador. Y puedes tener vida espiritual. Además, la Biblia dice que algún día tu cuerpo resucitará de entre los muertos. Y usted dice, ¿cómo puede ser esto? No sé cómo puede ser. Solo sé que la ciencia dice que ningún producto químico se pierde en el mundo de hoy. Y que el Dios que lo hizo, Él puede volver a unirlo. Pero vuestro espíritu se unirá de nuevo a vuestro cuerpo. En el futuro,
si conocéis a Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nunca, jamás morirá. Tu espíritu puede vivificarse y tener comunión con el Dios del universo creyendo en Jesucristo. Ahora, eso es esencial y es básicamente lo que se trata el Evangelio, y por eso se llaman buenas noticias para el mundo. Eso significa la palabra Evangelio, buenas noticias. Y es una buena noticia para millones y miles de millones de personas que están muertas para con Dios. Hoy hay una persona que puede darle vida espiritual, cambiarlo y convertirlo en una nueva persona. No obtiene la vida eterna cuando mueres, obtiene la vida eterna en el momento en que recibes a Cristo. Puedes tener comunión con Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de la comunión con otros cristianos. Tienes comunión, tu espíritu vive entonces. Su cuerpo puede cansarse, su cuerpo puede tener hambre, puede estar aprisionado. Tu cuerpo puede ser destruido por las cicatrices del pecado que ya se ha producido. Pero Dios perdonará el pecado que se interpuso entre tú y Dios. Él te ayudará y te restaurará. Él hará cosas preciosas, pero debes estar dispuesto a llegar hasta el final. ¿Sabes por qué algunas personas realmente nunca encuentran a Dios? No están dispuestas a llegar hasta el final. Quieren ir aparte, un tercio del camino, la mitad del camino, las 3/4 partes del camino, no el 90%, pero Jesús no acepta eso. Él dice, no me comprometeré contigo si tú no te comprometes conmigo. Tú crees en mí y entregas tu corazón, pero si lo estás reteniendo, no puedes hacer eso. Tienes que estar dispuesto a entregarlo todo si quieres tener la vida eterna. Luego se volvió y preguntó a María y a Marta, ¿crees esto? Y Marta respondió y dijo, sí, Señor, yo creo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que había de venir al mundo. Y ¿sabes? Jesús hizo algo interesante. Él lloró. El versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. Solo 3 veces lloró Jesús. Lloró ante la tumba de Lázaro, lloró en Getsemaní la noche antes del Calvario y lloró por la ciudad de Jerusalén cuando la vio. Jerusalén lo rechazó como Salvador. Él llora esta noche. Creo que sobre las grandes ciudades de América, al ver a la gran mayoría de la gente que lo ignora, continuando en su muerte espiritual, como bailando en el Titanic antes de chocar con el iceberg, Él llora. Hay miles de personas esta noche en la tumba del pecado. Necesitas que te despierten. Muchos de ustedes están atrapados por el mal, demasiado fuerte para romperlo, porque están muertos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Fue al sepulcro y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Sabes por qué creo que Jesús lloró? No creo que Jesús quisiera volver a llamar a Lázaro. Lázaro ya estaba en el cielo. No creo que Lázaro quisiera volver. Tienes una persona que ha muerto y se ha ido al cielo solo por un minuto. Mira la gloria del cielo. Porque no podrías pagarle suficiente dinero en todo el mundo para que regresaran. Tú y yo lloramos por ellos. Ellos no están llorando, ellos están contentos. Sus espíritus están felices, en total comunión con Dios. Y sus amigos están tristes, pero él estaba feliz. Jesús lloró, creo, porque no quería tener que volver a llamar a Lázaro, pero para que sus credenciales como el Mesías fueran establecidas. Iba a resucitar a los muertos. Así que dijo, Lázaro, ven fuera. Si él no hubiera dicho el nombre, todas las personas que habrían muerto desde el principio del mundo habrían salido de la tumba. Así que dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió de la tumba. Pero Lázaro todavía estaba atado con la ropa vieja.
Jesús dijo, desátenlo. Ahora tú y yo tenemos que ser desatados después de que venimos a Cristo. Tenemos que ser desatados de nuestros pecados, las cosas que nos atan. Tenemos que ser liberados. Hay muchas personas que me dicen, Billy, me gustaría venir a Cristo, pero no creo que pueda aguantar. Tienes razón, no puedes aguantar, pero Él aguantará. Y Johnny Cash nos estaba contando cómo encontró libertad. Y qué maravilloso versículo que nos dio en 1 Corintios. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios no permitirá que el hombre sea tentado por encima de lo que no puede soportar, sino que hará un camino para escapar. Y hasta yo lo olvidé, pero dice, Dios es fiel. Dios es fiel, que no permitirá que seas tentado más de lo que no puedas resistir. En otras palabras, Dios hace una provisión para tu vida cristiana. Él te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti y te da poder sobrenatural para vivir una vida sobrenatural. Tu espíritu es vivificado y tienes comunión con Dios. Te estoy preguntando esta noche, ¿recibirás a Cristo? ¿Estás dispuesto a ir hasta el final con Él y a encomendarte a Él? Tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tus amigos, tu familia. Y te gustaría decir, quiero que mis pecados sean perdonados, quiero saber que voy al cielo, quiero darte vida eterna, dice Jesús. Quiero que Jesús entre en mi corazón esta noche. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto hacer a miles cada noche. En este estadio hoy está casi lleno, no tanto como la noche anterior, y pusimos a la gente en el piso esta noche. Y cuando los pusimos, sabíamos que no podíamos llamar a la gente como lo hacemos normalmente. Entonces les voy a pedir a todos ustedes, los que quieran recibir a Cristo, que se pongan de pie donde estén. No les vamos a pedir que vengan, solo levántense en donde están y párense allí en silencio y en oración con la cabeza inclinada. Y voy a pedir que cada cabeza inclinada y cada ojo cerrado, ya todos están en actitud de oración. Y esta noche, si quieres recibir a Cristo y la vida eterna, solo levántate y sigue de pie. Ahora mismo, cientos de ustedes, simplemente levántense ahora mismo, todos en oración. Hoy es el día de tu salvación. Hoy saldrás de la tumba del pecado. Hoy el Señor dice, ven fuera. Y encomienda tu vida a Cristo. Te estaremos esperando. Pasa ahora mismo ante esta plataforma. Ahora esta noche quiero hablar sobre el Evangelio de Juan, el capítulo 11 y el versículo 25. Y Jesús le está hablando a Marta. Lázaro ha muerto y Lázaro está en la tumba. Y Jesús está tratando de consolar a María y a Marta, las hermanas de Lázaro. Y esto es lo que él dice. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, lo creo. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. ¿Sabes? La Biblia habla de tres partes de nosotros. La Biblia dice que estamos edificados con tres cosas. Primero tenemos un cuerpo. Ahora tu cuerpo te permite ver a la gente, caminar, escuchar, dar la mano. Pero el cuerpo nunca puede hacer un amigo. Es el alma y la personalidad la que tiene la capacidad de amar a las otras personas y tener relaciones sociales. Y a la mayoría de nosotros no nos gusta ir a funerales, no nos gusta hablar de la muerte. Y nosotros en Estados Unidos tenemos un gran temor a la muerte. Y la Biblia dice en Hebreos, en el 2 capítulo,
quien por el miedo a la muerte estuvieron toda su vida sujetos a servidumbre. El miedo a la muerte puede mantenerte en cautiverio toda la vida. Y la Biblia dice en Génesis 3:19 que polvo eres y al polvo volverás. Y en Génesis 5 menciona esto. Dice esto: y murió 11 veces. Vas a morir. ¿Estás preparado para morir? La Escritura dice: prepárate para morir. Prepárate para encontrarte con Dios. Está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Pero Satanás susurró a Adán y a Eva en el oído: ciertamente no morirás. Y todavía esa mentira está contigo. Usted dice que alguien más va a morir en ese accidente automovilístico. Alguien morirá de neumonía o de cáncer. Alguna otra persona morirá de un ataque al corazón. Pero un día de estos serás tú. Miramos nuestras pantallas y vemos películas y vemos cómo personas vuelven, como Marilyn Monroe, Elvis Presley, y pensamos que están vivas. Incluso vemos al expresidente Kennedy regresar en la pantalla, o a Martin Luther King, y de alguna manera tenemos ese pensamiento de que están vivos ahora mismo, pero no lo están, están muertos. Entonces el cuerpo muere. Tu cuerpo va a morir, va a ir a la tumba. La segunda parte de nosotros se llama el alma. Y a veces lo intercambiamos en alma y espíritu, pero creo que hay una diferencia entre ambos, el alma y el espíritu. ¿Pero qué es el alma? El alma puede pensar. El alma puede decidir, puede desear, puede amar, puede aprender, puede odiar, puede reaccionar. En resumen, el alma es esa parte que llamamos personalidad. Ahora tengo 2 perros en casa, altamente entrenados, pastores alemanes. Podrían matar. Y uno de ellos está entrenado para correr, otro para gruñir y morder, si es necesario. Pero sabes, he notado que esos perros tienen emociones. Ellos se afligen. Parecen preocuparse si no les dan los alimentos a tiempo. Y se enojan y aman. Y cada uno tiene su propia personalidad. ¿Por qué? Verás, un perro tiene alma, igual que tú. Todo el mundo animal tiene un alma. Sí, un animal tiene un cuerpo y una personalidad similares a los humanos. ¿Qué hace que los humanos sean diferentes? ¿Algunas veces has pensado en eso? ¿Qué te hace diferente a tu perro? ¿Qué te hace superior a un elefante? ¿Qué te hace superior a cualquier otro animal? La tercera cosa, el cuerpo, el alma y el espíritu. Los animales tienen cuerpos, los animales tienen alma, pero ningún animal tiene espíritu. El espíritu es algo que solo los humanos tienen. El hombre posee algo además de su cuerpo y su alma que el animal ahora mismo no tiene. Tiene el espíritu. El espíritu es totalmente único. ¿Sabes lo que es el espíritu? El espíritu es la capacidad de conocer y disfrutar y tener comunión con el Dios Todopoderoso, el Dios del universo, el Dios que hizo las estrellas, la luna, el sol, el mundo entero. Tú, tan solo tú, puedes tener compañerismo con Dios, con el Dios Todopoderoso, porque te dio un espíritu. Eres un espíritu. Tu espíritu vive en tu cuerpo. Naces con ese espíritu y es la habilidad de tener comunión con Dios. Y el espíritu hace que incluso la persona más baja en todo el mundo sea superior al animal más alto. Así la raza humana opera en 3 niveles: físicamente con el cuerpo, socialmente con el alma y espiritualmente con el espíritu. Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado con nuestros espíritus? La Biblia dice que nuestros espíritus están muertos en pecado y transgresiones.
Nos hemos rebelado contra Dios, nuestros espíritus han sido separados de Dios, nuestros espíritus están muertos y esa es la razón por la que Jesucristo vino y murió en la cruz. Fue para reconciliarnos con Dios, porque el pecado había separado mi espíritu del de Dios. No puedo tener comunión con Dios, no puedo conocer a Dios. Podría estudiar toda mi vida teología y nunca encontrar a Dios. Podría estudiar filosofía toda mi vida y nunca encontrar a Dios. Podría ser el científico más brillante y nunca encontrar a Dios. Pero algo se interpuso entre mi espíritu y Dios. Y ese algo es el pecado. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eres un pecador, soy un pecador, separado de Dios. Y este es un planeta en el que todos los seres humanos nacen en pecado, separados de Dios. Puedes estar físicamente vivo, socialmente vivo, pero espiritualmente estar muerto. Y la Biblia dice, la que vive de placeres mientras vive está muerta. Hay una canción de country que escuché este año, donde un vaquero mayor decía que lo que necesitaba eran caballos rápidos, mujeres jóvenes, whisky. Y eso era todo lo que necesitaban. Y así es el mundo. Está vivo, pero muerto. Caballos más rápidos. Vivo, pero muerto. Muy parecido al hombre que Jesús dijo acerca de que era un rico y le decía a su alma, relájate, bebe, regocíjate. Tienes muchos años. Construye graneros más grandes. Y Dios lo llamó tonto. Dios dijo, esta noche vengo a pedir tu alma. Lo mató. Y Dios dijo, necio. Muchos de ustedes piensan que tienen años y años. Y años y años. Y no saben que en este mismo momento está señalado un día para que mueras. Para encontrarte con Dios. Y puede ser esta semana. Nunca se sabe. Y en este pasaje que leí, Lázaro, una persona a la que Jesús amaba mucho, uno de los amigos más íntimos de Jesús, había muerto. Y vi la otra noche en la televisión una repetición de la película de George Stevens, la historia más grande jamás contada. Y pensé que una de las escenas de toda la película más dramática fue cuando Lázaro resucita de entre los muertos. Y pensé en Lázaro cuando está en esa tumba. Ha estado allí por varios días. Y hay varias cosas acerca de él. Cuando lo miré y pensé en él, Lázaro no tenía apetito. Cuando estaba vivo tenía hambre regularmente, pero mientras estaba muerto no tiene apetito. ¿Sabías que si estás muerto en tu espíritu, no tienes ningún apetito para con Dios? No tienes ningún apetito por leer la Biblia, por orar, por hablar de cosas espirituales. Estás muerto espiritualmente. Puedes ir a la iglesia. Miles de personas hoy pertenecen a la iglesia, pero están muertas espiritualmente. Realmente no tienen ningún sentido, ninguna comunión con Dios. Y lo segundo que pensé sobre Lázaro fue que no había actividad. Una persona espiritualmente muerta no tiene ninguna actividad espiritual. Tiene mucha actividad física, actividad social, pero poca actividad en favor del reino de Dios. Hace unos meses mi esposa y yo viajamos a Guatemala con Luis Palau. Él está aquí esta noche. Justo después del terremoto. Y se rompió mi corazón por ver tanta necesidad. Y dije, necesitamos que por la gracia de Dios vengan la gente y nos ayuden. A las personas dolientes del mundo, ya sea que estén en casa o en el extranjero. Actividad para el reino de Dios. Luego otra cosa acerca de Lázaro era la falta de conciencia. Él no estaba consciente de sus amigos. Los hombres muertos no aman, los hombres muertos no ven el peligro, los hombres muertos son insensibles al hambre, los muertos no lloran. Y luego la cuarta cosa, estaba ciego. Y la Biblia dice que nosotros también somos ciegos, tenemos ceguera espiritual, tu espíritu puede estar ciego esta noche. Y la Biblia dice que Dios ha cegado las mentes de los que no creen.
Ustedes son ciegos espiritualmente. Y luego la quinta cosa acerca de él era que olía. Llevaba muerto 4 días y decían que ya apestaba. Pero ¿saben lo que la Biblia dice? La Biblia dice que toda nuestra justicia y nuestra bondad que tratamos de amontonar para agradar a Dios huele mal a los ojos de Dios. Es como un trapo de inmundicia, dice la Escritura en Isaías 64:6. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego la sexta cosa acerca de Lázaro fue que estaba atado. ¿Sabes? El método de embalsamiento de los orientales era muy efectivo y consistía en interminables envoltorios. Y sin embargo estás vivo esta noche físicamente, estás vivo al respecto con tu actividad social, pero estás atado espiritualmente muerto. Estás atado por los hábitos y el pecado. Estás atado, como habló Johnny Cash, por las drogas y el alcohol. Los hombres están atados por la lujuria, por el dinero, por la soberbia de la vida, por los pecados sexuales. Todo esto indica muerte espiritual. Socialmente estás vivo, físicamente vivo, pero vuestro espíritu está muerto para con Dios. ¿Te gustaría estar vivo esta noche? Totalmente, completamente vivo. Espiritualmente, ¿qué puedes hacer? Bueno, pensemos qué podemos hacer por Lázaro. Démosle algo de comer, quizás. Dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es darle comida al hambriento. Jesús no alimentó a los miles de hambrientos que hay en el mundo. ¿Sabías eso? Tenemos compasión, debemos hacer lo que podamos, pero eso no devuelve el espíritu. El espíritu está muerto. El hombre tenía una necesidad más profunda, mayor necesidad del hombre es la reconciliación con Dios, y eso es lo que vino a hacer Cristo en la cruz. Dices, bueno, tal vez necesitan más entrenamiento, cambiar de entorno. Sabes, muchos intelectuales hoy en día, me doy cuenta, que están cada vez más desilusionados con toda la raza humana. Están desilusionados porque no entienden cuál es el problema de la raza humana. Y es el problema espiritual. El problema de la raza humana no es un problema étnico, no es un problema físico. No, el problema de la raza humana es un problema espiritual. El espíritu del hombre está separado de Dios. Odia, miente, engaña, pelea, mata, tiene guerra porque su espíritu no está bien con Dios. Entonces el hombre necesita enderezar su espíritu con Dios. Hay una gran cosa que un hombre muerto no puede hacer. ¿Sabes qué es? Él necesita vida. Jesús mismo afirma ser la vida. ¿Qué necesitan los hombres espiritualmente muertos? Dijo que la razón por la que vino al mundo fue para dar vida y vida en abundancia. Él dijo, este es uno de los mejores pasajes de toda la literatura. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, si fueras una persona muerta, ¿no te gustaría escuchar esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees en Jesucristo? Eso significa comprometerse, entregarle la vida a Él para recibirlo como su Señor y su Salvador. Y puedes tener vida espiritual. Además, la Biblia dice que algún día tu cuerpo resucitará de entre los muertos. Y usted dice, ¿cómo puede ser esto? No sé cómo puede ser. Solo sé que la ciencia dice que ningún producto químico se pierde en el mundo de hoy. Y que el Dios que lo hizo, Él puede volver a unirlo. Pero vuestro espíritu se unirá de nuevo a vuestro cuerpo en el futuro, si conocéis a Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nunca, jamás morirá. Tu espíritu puede vivificarse y tener comunión con el Dios del universo creyendo en Jesucristo. Ahora, eso es esencial y es básicamente lo que se trata el Evangelio, y por eso se llaman buenas noticias para el mundo.
Eso significa la palabra evangelio, buenas noticias. Y es una buena noticia para millones y miles de millones de personas que están muertas para con Dios. Hoy hay una persona que puede darle vida espiritual, cambiarlo y convertirlo en una nueva persona. No obtiene la vida eterna cuando mueres, obtiene la vida eterna en el momento en que recibes a Cristo. Puedes tener comunión con Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de la comunión con otros cristianos. Tienes comunión, tu espíritu vive entonces. Su cuerpo puede cansarse, su cuerpo puede tener hambre, puede estar aprisionado. Tu cuerpo puede ser destruido por las cicatrices del pecado que ya se ha producido. Pero Dios perdonará el pecado que se interpuso entre tú y Dios. Él te ayudará y te restaurará. Él hará cosas preciosas, pero debes estar dispuesto a llegar hasta el final. ¿Sabes por qué algunas personas realmente nunca encuentran a Dios? No están dispuestas a llegar hasta el final. Quieren ir aparte, un tercio del camino, la mitad del camino, las 3/4 partes del camino, no el 90%, pero Jesús no acepta eso. Él dice, no me comprometeré contigo si tú no te comprometes conmigo. Tú crees en mí y entregas tu corazón, pero si lo estás reteniendo, no puedes hacer eso. Tienes que estar dispuesto a entregarlo todo si quieres tener la vida eterna. Luego se volvió y preguntó a María y a Marta, ¿crees esto? Y Marta respondió y dijo, sí, Señor, yo creo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que había de venir al mundo. Y ¿sabes? Jesús hizo algo interesante. Él lloró. El versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. Solo 3 veces lloró Jesús. Lloró ante la tumba de Lázaro. Lloró en Getsemaní la noche antes del Calvario. Y lloró por la ciudad de Jerusalén cuando la vio. Jerusalén lo rechazó como Salvador. Él llora esta noche. Creo que sobre las grandes ciudades de América, al ver a la gran mayoría de la gente que lo ignora, continuando en su muerte espiritual, como bailando en el Titanic antes de chocar con el iceberg, Él llora. Hay miles de personas esta noche en la tumba del pecado. Necesitas que te despierten. Muchos de ustedes están atrapados por el mal, demasiado fuerte para romperlo, porque están muertos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Fue al sepulcro y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Sabes por qué creo que Jesús lloró? No creo que Jesús quisiera volver a llamar a Lázaro. Lázaro ya estaba en el cielo. No creo que Lázaro quisiera volver. Tienes una persona que ha muerto y se ha ido al cielo solo por un minuto. Mira la gloria del cielo, porque no podrías pagarle suficiente dinero en todo el mundo para que regresaran. Tú y yo lloramos por ellos. Ellos no están llorando, ellos están contentos. Sus espíritus están felices, en total comunión con Dios. Y sus amigos están tristes, pero él estaba feliz. Jesús lloró, creo, porque no quería tener que volver a llamar a Lázaro, pero para que sus credenciales como el Mesías fueran establecidas. Iba a resucitar a los muertos. Así que dijo, Lázaro, ven fuera. Si él no hubiera dicho el nombre, todas las personas que habrían muerto desde el principio del mundo habrían salido de la tumba. Así que dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió de la tumba. Pero Lázaro todavía estaba atado con la ropa vieja. Jesús dijo, desátenlo. Ahora tú y yo tenemos que ser desatados después de que venimos a Cristo. Tenemos que ser desatados de nuestros pecados, las cosas que nos atan. Tenemos que ser liberados. Hay muchas personas que me dicen, Billy, me gustaría venir a Cristo, pero no creo que pueda aguantar. Tienes razón, no puedes aguantar, pero Él aguantará.
Y Johnny Cash nos estaba contando cómo encontró libertad. Y qué maravilloso versículo que nos dio en 1 Corintios. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios no permitirá que el hombre sea tentado por encima de lo que no puede soportar, sino que hará un camino para escapar. Y hasta yo lo olvidé, pero dice, Dios es fiel. Dios es fiel, que no permitirá que seas tentado más de lo que no puedas resistir. En otras palabras, Dios hace una provisión para tu vida cristiana. Él te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti y te da poder sobrenatural para vivir una vida sobrenatural. Tu espíritu es vivificado y tienes comunión con Dios. Te estoy preguntando esta noche, ¿recibirás a Cristo? ¿Estás dispuesto a ir hasta el final con Él y a encomendarte a Él? Tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tus amigos, tu familia. Y te gustaría decir, quiero que mis pecados sean perdonados, quiero saber que voy al cielo, quiero darte vida eterna, dice Jesús. Quiero que Jesús entre en mi corazón esta noche. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto hacer a miles cada noche. En este estadio hoy está casi lleno, no tanto como la noche anterior, y pusimos a la gente en el piso esta noche. Y cuando los pusimos, sabíamos que no podíamos llamar a la gente como lo hacemos normalmente. Entonces les voy a pedir a todos ustedes, los que quieran recibir a Cristo, que se pongan de pie donde estén. No les vamos a pedir que vengan, solo levántense en donde están y párense allí en silencio y en oración con la cabeza inclinada. Y voy a pedir que cada cabeza inclinada y cada ojo cerrado, ya todos están en actitud de oración. Y esta noche, si quieres recibir a Cristo y la vida eterna, solo levántate y sigue de pie. Ahora mismo, cientos de ustedes, simplemente levántense ahora mismo, todos en oración. Hoy es el día de tu salvación. Hoy saldrás de la tumba del pecado. Hoy el Señor dice, ven fuera y encomienda tu vida a Cristo. Te estaremos esperando. Pasa ahora mismo ante esta plataforma.